Hola, buenos días, ¿cómo están? Su hermano, el pastor Jorge Macías, empezando esa transmisión en vivo desde esta casa del Señor, Reino de Dios Ministerios, dándoles la bienvenida, dándoles también un abrazo para que manifiestos en la fe, como siempre, amados, vengan con nosotros o por lo menos estén acá presentes, permaneciendo y permitiendo que el Señor nos ministre en este día, en donde con mucho amor y siempre con clamor, esperando lo mejor del Señor, de parte de Dios para nuestras vidas, para tu vida, tú que me sigues ahora acá en redes sociales, en Periscope, Twitter, por lo tanto, transmitiendo en vivo, en Facebook, hemos cambiado de plataforma en YouTube, porque hasta no hace mucho Facebook no permitía transmisiones en alta definición, ahora ya lo hace, y por lo tanto, como muchos lo estamos haciendo y para tener un contacto más directo, haciéndolo por medio de plataformas en donde podemos tener esta interacción. Perdonarán si no escribo y respondo completamente en línea, pero les invito a que nos contacten. Tenemos todos los medios disponibles, tanto en Facebook como en YouTube, como en LinkedIn, como en Twitter, como en Google Plus, para que tengamos esta interacción. Como estoy compartiendo del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, como lo hago todos los domingos, no puedo hacerlo en el momento, pero con mucho gusto daré respuesta. Bienvenidos, queridos lectores, familia natural y familia de la fe. Acá nos encontramos algunos. Allá en las redes sociales clamo al Señor y creo firmemente que cada vez más multitudes fuera de México, pero más en México y eventualmente acá en esta hermosa nación que ha empezado un tiempo nuevo, un tiempo de Dios, así lo creo y así mi boca lo habla. Y por eso es que lo comento de esta manera, para que quede testimonio en las redes de que estamos haciendo lo necesario, aquello que Dios nos ha mandado a hacer, para que tengamos bendición, para que compartamos y para que lo hagamos tal cual Él nos ha mandado. En esta casa de Dios, en este testimonio que quiero darles a ustedes. Como ya les compartía, soy el pastor Jorge Macías Benítez, su hermano e hijo de Dios, y también de corazón les recibo para que vengan a este lugar y a este sitio a que reciban de lo que Dios tiene para ustedes. Este domingo 2 de diciembre del año 2018, el título del mensaje es Dios cierra la boca de los leones. El título es, pues, Dios cierra la boca de los leones, y lleva como fundamento el libro de Daniel, del profeta Daniel, en el capítulo 6, versículos 21 al 23, donde la palabra de Dios dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Versículo 23, el rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Palabra del Señor. ¡Wow! Amados, este domingo, además de este mensaje que yo sé va a ser muy, pero muy especial, no solamente para quienes acá nos encontramos, sino para quienes acá en plataformas y en redes sociales nos seguirán, sino para este siervo de Dios y mi amada esposa que me acompaña, y que le voy a pedir que pase a que haga oración con nosotros. Porque, queridos lectores y amados en Cristo, esta mañana del 2 de diciembre y es el segundo domingo consecutivo, y además en donde ha abierto un espacio a esta serie Código Reino para mensajes de fundamento, pero de transición, como si de un puente se tratase para movernos a un nuevo tiempo, para movernos a una nueva verdad, así como lo está haciendo con este país, para que oremos y clamemos y sea Dios en realidad el que tenga siempre el control sobre este nuevo mover y este nuevo tiempo, y sea gobierno de reino, y no solo gobierno de hombres, sino primero gobierno de Él. Pero también es especial porque esta mañana mi esposa y yo, este día estamos festejando un aniversario más de boda, así que yo le voy a pedir a mi esposa, nuestro 29 aniversario, ya hay fotos en redes sociales de algún festejo que hicimos juntos. El día de ayer yo le voy a pedir que nos acompañe
para que hagamos su oración, amada. Señor, te damos las gracias esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por este año, gracias por todo lo que hemos compartido, Señor, juntos. Y te damos las gracias, Señor, porque hoy es un día muy especial para nosotros. Gracias por el tiempo que nos has permitido compartir juntos a mi esposo y a mí, Señor. Pero sobre todo, Padre, el que nos hayas puesto juntos en este camino, donde mi Dios y mi Señor queremos glorificarte, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que está siendo de bendición. Te pedimos, Señor, que nos permita seguir siendo instrumentos de vida, Señor, para muchos más, y que puedan venir a tus pies, que puedan conocerte, Señor, que podamos ser ese instrumento que tú quieres para bendecir a muchas familias más. Hoy, Señor, te damos las gracias por la apertura que estás trayendo también a nuestro país, donde clamamos, Señor, para que seas tú y no el hombre. Que seas tú, Señor, el que hables al gobierno de este país y que podamos, mi Dios, ver tu mano preciosa, Señor. Hoy queremos entregarte también, Padre, este mensaje, que solamente, Padre, venga de tu voz, que seas tú, Señor, el que ilumines el camino, que seas tú, Señor, el que hable esta mañana y que permitas que mi esposo sea el instrumento que tú quieres, Padre, para hablar, para que muchos, Padre, puedan conocer la verdad que nos hace libres, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones. Tus lentes. Me retiro el vileno porque no me guste, sino porque no se va a ver bien un pastor predicando con los labios pintados, ¿verdad? Gracias, amor. Gracias a todos. Por ahí vi un nombre de Sandra en Periscope. Bienvenida, Sandra, y ojalá nos sigas. Compartía pues de este mensaje, Dios cierra la boca de los leones, que tiene su fundamento en Daniel, en el capítulo 6, versículos 21 y 23. Y también les compartía que este mensaje, junto con el de la semana pasada, son mensajes de transición de un tiempo a otro. Se termina un tiempo, empieza un nuevo tiempo. Termina una serie, empieza una nueva serie. No sé cómo se va a llamar la nueva serie, pero sé que estos dos mensajes y este segundo son mensajes de conexión, de transición, para atravesar este puente y de aceleración de este tiempo. Y para ello nos va a llevar a profundizar en esta historia que narra la palabra de Dios en el libro de Daniel, de este profeta Daniel, este joven poderoso en la palabra por el compromiso y por la obediencia que siempre manifestó para el Señor en ese capítulo 6 de Daniel, aunque todo el libro de Daniel habla de ello. Y concretamente hablando de este tiempo en el cual God bless you and welcome, de este tiempo en que Daniel... el libro de Daniel comparte, y concretamente Darío nombró a 120 personas que le ayudaran a gobernar, porque era grande el territorio que Darío había recibido para gobernar, este reino tremendo, grande, extendido, expandido que tenía Darío. Entonces nombra a estas 120 personas que le ayudarían a gobernar. Estos 120 los vigilaban 3 jefes, 120 dependían de 3 jefes superiores, entre los que estaba Daniel. Uno de ellos era Daniel. Eran denominados estos 3 jefes que lideraban estos 120 gobernadores. Estos 3 se llamaban sátrapas, eran los llamados sátrapas, y uno de ellos era Daniel. No nacido persa, no nacido más que judío, hijo de Dios, y era uno de los que gobernaba a los 120, uno de los sátrapas. Y era tan bueno el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos. Él estaba hasta arriba. Como en su tiempo José lo había sido con Faraón, ahora Daniel ahí con Darío persa, Medo persa, de este imperio tremendo, gigantesco, que está documentado históricamente, así que más allá del tema bíblico, que es lo primero, también es histórico y ustedes lo pueden
consultar en cualquier momento. Daniel era el segundo del reino, era el segundo de Darío, era como su lugarteniente, pues así decirlo, como el jefe de Estado, como el secretario de Gobernación, si así lo viéramos. Y no lo hablo por el caso mexicano, que hay mucho más equilibrio en ello, pero sí, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos de América, en donde el secretario de Estado es el segundo de a bordo del gobierno. Bueno, este es el caso, en el caso de Daniel. Darío lo nombra el jefe de todos, su mano derecha. Y lo llegó a hacer en su tiempo, y lo veremos posteriormente, hacerlo jefe de todo el reino. Lo llegó a pensar incluso Darío. La Biblia dice en el versículo 4 de Daniel 6, los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o cometiera algún error para acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Y esto no lo perdamos de vista. No lo podían acusar de nada porque siempre hacía bien su trabajo. ¿Sabes, amado, queridos lectores, queridos amigos que nos ven ahora, hermanos en Cristo? En la creación de Dios existen personas con envidia, con celo. Envidia y celo de lo que Dios hace en la vida de los que de corazón sincero lo buscamos. Y esto no lo debemos de perder de vista, porque no es algo que se vaya a desvanecer solo porque no nos guste o no nos convenga. Sencillamente va a ser así porque es diseño de Dios. Porque hay naturaleza humana corrupta, corrompida, y que de corazón, cuando son dejados llevar por el mal, nacen en ellos envidia, celo, y es una decisión también, y esto no lo pierdas de vista. Siempre es una decisión actuar en bien o actuar en mal. Amados, ¿cuántas personas quizá hoy andan esperando que hagas algo malo para acusarte? Sobre todo si tú has decidido y tienes la convicción de caminar de la mano de Dios, siempre va a haber alguien, y a veces quien menos te lo imaginas, a veces el más cercano, a veces quien contigo está caminando y profesando esta fe, están esperando que hagas algo malo para acusarte. ¿Te suena conocido? A ti te suena conocido. Quizá muchos ojos están puestos en ti, aunque si tu corazón le pertenece al Señor y buscas por todos los medios agradar a Dios, siempre, jamás tendrán de qué acusarte, ¿sabes? Pero es cuestión de obediencia y de permanencia. Siempre van a estar buscando, pero si tú eres fiel y permaneces en comunión con Dios, nunca van a poder acusarte porque no van a encontrar nada con qué acusarte. A lo largo de la historia, los jefes principales, y quizás sea también tu historia, quienes hayan sido tus jefes o lo son ahora, al no encontrar forma de acusar o de acusarte, como fue el caso de Daniel por su trabajo, ya que dice la palabra de Dios, como acabamos de leer en el versículo 4 de Daniel 6, el trabajo de Daniel era perfecto. Quizá el tuyo es de compromiso y trabajas como si lo hicieras para Dios. Por eso nadie puede encontrar en ti algo de lo que acusarte. La Biblia dice en el versículo 5 de Daniel 6, por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Recientemente, y esto lo puedo decir ahora como testimonio, y no digo que ya haya acabado, no es desconocido para muchos que me es permitido, porque así lo he platicado y lo he acordado con quienes me lideran en la compañía en que en el ministerio paulino que he recibido de Dios se desarrolla, porque yo soy miembro del comité de dirección y parte del consejo de administración de una compañía de capital 100% del pueblo de Dios, del capital 100% judío. Y sin embargo, ellos, sabiendo que soy pastor cristiano, no tienen problema en dejarme grabar devocionales y reflexiones devocionales desde ese lugar y ministrar, porque ese es mi estilo de trabajo. También lo hago con el equipo de trabajo que me ha sido asignado en esa compañía, pero lo hago en el consejo de administración y lo hago en otras compañías de las cuales también ya soy consejero y vicepresidente de una de ellas, una compañía de tecnología en concreto. Y están de acuerdo en que lo haga porque ven el fruto, el beneficio que tiene el que este hombre de Dios, este pastor, lo haga en ese lugar.
pero hubo una persona que, aprovechando y no conociendo esta circunstancia de que me es permitido hacerlo, me quiso apuntar con el dedo y acusar por situaciones de trabajo, porque yo estaba usando las instalaciones de la compañía para grabar estos devocionales y publicarlos en redes sociales. Así que, utilizando un canal privado, el de YouTube, concretamente PS Jorge Macías Benítez, quiso apuntarme y decir que ahí me iba a acusar, con quienes tengo perfecto acuerdo de que así suceda, sin él saber, o sin esta persona que se escondía en un seudónimo, apuntándome, diciéndome: te voy a acusar, te voy a denunciar. Y yo respondiéndole: mira, tú que eres anónimo, sal del anonimato, ven a mi oficina, porque a mí me está permitido hacerlo. A ti, no sé qué mueva tu corazón, le decía. Y luego lo bloqueé de todas las redes sociales, pero con la invitación abierta, firme pero amorosa, a que me fuera a ver. Claro, no lo va a hacer, no lo creo. Pero lo que te estoy diciendo tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer. Como no pudieron encontrar nada a Daniel, se pusieron de acuerdo y dicen: como no tenemos nada de qué acusarle, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Así lo quisieron hacer conmigo, sin saber siquiera qué será con lo que están enfrentando. Pero no se estarían enfrentando contra un siervo de Dios, como era el caso de Daniel. ¿Saben con quién se iban a enfrentar? Contra el Dios vivo. Y eso es tremendo, porque Dios nunca va a permitir que tú caigas cuando estás representándole, porque tú eres embajador del rey y del reino, si tú así lo decides. Ahora, es en verdad triste que haya personas dispuestas a tramar de cualquier forma posible una caída, tu caída quizá, solo por envidia y celos. Aunque sabes, nadie dijo que le ibas a caer bien a todos. Nunca, no está supuesto que le vamos a caer bien a todos. Siempre habrá jefes principales, así entre comillas jefes, o personas aún tristemente y hasta hermanos en Cristo, dispuestos a tramar en contra de tu vida a consecuencia de la envidia, de los celos que tienen hacia lo que Dios está haciendo en tu vida, o en la tuya. Así que no te preocupes, es bastante natural que esto suceda. Es natural que esto suceda. No es algo que debamos o que nos deba de preocupar, amados. Es bastante natural que esto que estoy compartiendo suceda. La propuesta de estos jefes principales hacia su rey fue la siguiente. En Daniel, en el capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios: todos los jefes y gobernadores queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino, y cualquiera que desobedezca será echado vivo a la cueva de leones. Palabra del Señor. Eso es lo que dice el versículo 7 de Daniel 6. Y es que, amados, sin duda, esta ley era maliciosa. Estaba pensada esta ley justamente para que fuera una ley, amados, una ley que atentaba y que iba justamente en contra de lo que Daniel representaba para estas personas. Una ley que sin ninguna duda iba pensada, iba diseñada para que Daniel cayera. Amados, queridos amigos, ¿cuál fue la actitud de Daniel cuando ve esta ley? Y es que esta actitud, Sergio, bienvenido, esta actitud de Daniel nos enseña que no importando las circunstancias que nos rodean, no debemos olvidar nuestra relación personal con Dios. No hay ley, escucha, no hay ninguna ley que nos pueda separar de la continua búsqueda y comunión con Dios, con el Señor. Claro, si tú así lo decides, ¿verdad? Porque tú tienes que tener claro cuál es tu prioridad y cuáles son esos valores con los cuales tú vives y quieres honrar a aquel con quien te has comprometido a seguirlos. Escucha, amado, observa, discierne.
en lo siguiente que te quiero compartir. Primero, los jefes principales vieron a Daniel orando, estaban orando, él estaba continuamente en oración. Así que estos jefes principales, que incluso estaban por debajo de él, porque él era uno de los tres que gobernaban a los 120, era uno de los tres sátrapas, y además el propio Darío ya lo había puesto encima de todos. Así que estos estaban abajo de él. Estos jefes principales vieron a Daniel orando. Luego, ¿lo pudieron ver acaso si Daniel estaba en su cuarto? Porque él se encerraba a orar en su cuarto, así lo describe la Biblia, que abría las ventanas, se encerraba en su habitación y se ponía a orar 3 veces al día. Luego entonces estos señores estaban espiando a Daniel, claramente, si se enteraban de que él se encerraba a orar, porque podía cerrar su puerta y abrir las ventanas, pero entonces nadie lo iba a ver, sin embargo sabían que se ponía a orar. Luego entonces lo estaban espiando de la forma más vil. Y su propósito, claro, era de maldad. Lo querían acusar de cualquier manera para tropezarlo con esta ley que habían empujado. Escucha esto que te quiero decir. Y no te digo que escuches no solo con los oídos naturales, sino con los oídos espirituales. Quizá, solo quizá, a tu alrededor hay personas como estas. ¿Casualidad? Hay personas. Ayer nuestro nuevo presidente decía que, no sé si poco más de 3,000 personas que trabajaban, él lo declaró así, en la inteligencia mexicana, espiando, pues, así lo dijo, pues que ya no lo van a hacer más y que ahora van a trabajar en la Guardia Nacional, igual que ya no hay Estado Mayor Presidencial, toda la gente que cuidaba al presidente hasta el día de ayer ahora va a ser parte de esa Guardia Nacional. Yo no sé si esto es bueno o es malo. En todo caso es Dios el que tiene el control. Lo que te estoy diciendo es que estos jefes principales lo único que buscaban era la falla de Daniel, la falla en el Hijo de Dios. Escucha y reflexiona. Discierne aún mejor en el espíritu. Estos jefes principales de los que habla la historia que estamos compartiendo ahí en Daniel 6, rápidamente dieron aviso al rey de lo sucedido y lo presionaron de tal forma hasta que cumplió la ley que él mismo había firmado. Sin embargo, el rey le tenía gran estima a Daniel. Así lo atestigua la palabra de Dios. Y toda la noche el rey no durmió pensando en la forma de poder salvar a Daniel. La presión de estas personas que estaban claramente en posición de liderazgo y que tenían malas intenciones obligaron al rey a cumplir esta ley que ya era irrevocable y que él mismo había firmado, sellado, autorizado, que era como ocurría en aquellos entonces. Así que Darío no tuvo opción, sino mandar a traer a Daniel para ordenar que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, le deseo que su Dios pudiera salvarlo, y de esto da testimonio el versículo 17 de Daniel 6, que dice: enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones, y luego taparon la cueva con una piedra muy grande, y el rey puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Es decir, el rey pone su sello en la cueva, para que sepan, no era más que una pieza de cera derretida con el sello real, y dice aquí que también los jefes pusieron sus sellos ahí, para que nadie se atreviera a sacar a Daniel. ¿De qué manera te sellan quienes te acusan y te persiguen? ¿Lo has observado? ¿De qué manera lo hacen? Quizá en algún momento aquellas personas que solo buscan tu mal lograrán echarte en una cueva de leones. Esto es un mensaje espiritual, no lo pienses solo en natural, o quizá es natural. Van a lograr esos que te persiguen y que te acusan echarte en una cueva de leones. Leones no cualquier tipo de leones, leones hambrientos, con lo que quieren es devorarte.
Como dice Primera de Pedro 5, porque el diablo está como león rugiente queriéndote devorar, destruir. Solo esperan estos leones hambrientos el mínimo asomo para devorarte por completo. Pero aún en esa cueva llena de leones hambrientos, Dios no se olvida de ti. Nunca se olvida de ti, Dios. Nunca se olvida de ti, Dios. Es fácil pensar que, ¿cómo es posible que un hombre que solo busque agradar a Dios pueda terminar en una cueva de leones? Te estarás preguntando quizá. O quizá ya te has oído, quizá estás justo hoy, en este tiempo, en esa cueva de leones, atrapado según tú. ¿Cómo es posible, estarás pensando, que un hombre tan íntegro pueda ser juzgado de esa manera a causa de personas envidiosas y celosas del respaldo de Dios sobre su vida? Pero pasa, amados, más comúnmente, más seguido y más naturalmente de lo que siquiera podemos imaginar. ¿Por qué lo permite Dios? Quizá estarás pensando. ¿Por qué le pasan estas cosas a los siervos de Dios? Quizá tú estarás pensando también. Tú puedes pensar todo lo que quieras, hacer tu propio juicio y hacerte todas las ideas que quieras del suceso en que puedes estar experimentando, o que quizá tú eres testimonio tienes de alguien que lo está experimentando. Pero hay algo que es seguro. Hay algo que es seguro, y esto es: Dios es fiel y justo. Y a pesar de tener que enfrentarte a personas que te acusan sin ninguna causa y que te avientan, que te tiran a esta cueva llena de leones hambrientos, tú no tienes, nunca olvides a quién le sirves si así lo has decidido, y para quién vives, y a quién le debes todo, toda tu vida, todo lo que tú eres, todo lo que tú eres. Tan si lo crees como si no lo crees. Es fácil, muy fácil, en momentos de críticas y juicios, querer cuestionar a Dios. Es natural, de hecho. Es lo más común. Aún el siervo más comprometido, más encumbrado. He crecido en Cristo y he caminado aún como siervo de Dios, creyendo que Dios nunca te va a llevar a una prueba que tú no puedas superar. Y sin embargo hoy conozco, sé es con la mente, conozco en Cristo, en Dios, lleno del Espíritu Santo, que cuando tú ya no puedes, ahí es cuando realmente entra tu fe. Manuel, bienvenido. Ahí es donde realmente entra tu fe. Porque Dios empieza a actuar cuando tu fuerza acabó. Y ahí verdaderamente en fe es cuando Dios actúa y opera sobrenaturalmente. Dios es fiel y justo. Nuevamente es fácil en momentos de críticas y juicio injusto querer cuestionar a Dios. Él te va a llevar, va a permitir que tú vayas al límite, porque ahí es donde tu fe puede surgir. Es fácil pensar que quizá Dios se apartó de ti, de cualquiera de nosotros. Es muy común que eso suceda. Cuando vemos que vamos rumbo a una cueva de leones, ahí donde nos van a devorar, nos van a destruir. Al menos eso es lo que pensamos. Pero tranquilo, sereno, moreno, dicen algunos. ¿Y sabes por qué? Dios aún no termina la historia. Amén. Dios aún no... ¿Sabes? Ya lo he dicho mucho. Dios empieza por el final. Él ya conoce tu final. Claro, si tú decides creerle y permitirle que moldee tu vida, tu carácter, tu corazón, tus emociones, que te llene de su Santo Espíritu para que te lleve a cumplir ese propósito que Él tiene diseñado para ti. En el versículo 20 de Daniel 6, la palabra de Dios dice: cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó: Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones?
Así le grita asomándose Darío a Daniel, que sabía estaba en aquella cueva. Y ahora sí que checa, como dicen los chavos. Obi, como dicen los chavos. La respuesta fue en el versículos 21 y 22. Y Daniel le contestó: deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. ¡Wow! Palabra de Dios. Asombroso, amados. Dios había acompañado a Daniel esa noche. Aún allí en la cueva llena de leones hambrientos, Dios cerró la boca de los leones y nada pudieron hacer a Daniel. ¡Wow! Quizá hoy tú estás siendo juzgado. Has sido incluso lanzado a una cueva de leones. Injustamente, por supuesto. O quizá haya muchos leones a tu alrededor queriéndote devorar. Pero hay una cosa de la que tú tienes que estar completamente seguro. Que si tú le sirves a Dios, si tú vives para Él, si estás comprometido y en obediencia con Él, Él cerrará la boca de todo león que se te ponga enfrente. Amén. Y nada te va a poder hacer daño. Amén. Acusadores siempre va a haber, chismosos, envidiosos, celosos, aún entre hermanos en Cristo, aún en tu familia, aún entre comillas tus mejores amigos. Siempre va a haber ese tipo de gente que va a criticar tu trabajo, que va a tener un mal comentario, que se te va a tirar a matar y a la yugular. Personas envidiosas, personas celosas de lo que Dios te ha dado. No hay suerte ni es que seas muy picudo o muy picuda. Es Dios que en su favor y en su gracia te está bendiciendo a ti, a mí. Siempre van a aparecer leones hambrientos queriéndote devorar. Cuevas oscuras que querrán robarte la sonrisa, y el gozo también. Pero hay algo que nos protege de todo eso: su presencia, la presencia de Dios en nuestra vida. Y nunca lo olvides. A todos los jefes principales, a todos los leones que se encuentran a nuestro alrededor, a todos ellos hoy escucha, Dios les dice por medio de la boca de este siervo que habla, por medio del corazón que cree lo que Dios me ha dicho y que es: Dios cierra las bocas de aquellos que nos acusan y que nos quieren devorar. Amén. Oh sí, Dios la cierra, Dios la cierra sin duda. Amados en Cristo, queridos amigos, hoy el Señor nos quiere regresar a la calma, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si alguien te está hoy señalando injustamente, si alguien está hoy lanzando juicio equivocado hacia tu persona o hacia el trabajo que tú realizas, o hacia la acción ministerial, o hacia tu compromiso y decisión por algo que tú estás intentando hacer, o simplemente porque tú estás creyendo en Dios cuando todo el mundo te dice que tú no creas en ello, que solo confíes en lo que tú puedes hacer y en lo que tú estás haciendo, y que te dicen que confíes en tu mente, que confíes en tus capacidades naturales, que pises, que atropelles, que destruyas, y tú sabes que eso no es lo correcto, sino que Dios te pide que tú le busques a Él, que tú te comprometas. Mantén la calma. Dios nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Si ves que tus comentarios te están llevando a la cueva de los leones para ser devorado o devorada, camina. No pongas resistencia. Ve directamente a la cueva, porque allí encontrarás su protección.
Allí vas a encontrar su protección. Perdónanos. Aún en cuevas de leones, Dios siempre va a estar contigo. Escucha, aún en cuevas de leones, Dios siempre va a estar contigo. Siempre, siempre va a estar contigo ahí. Ve, camina, porque allí Dios va a demostrar realmente quién eres para Él. No tengas miedo al resultado, porque Dios va a levantar tu cabeza y va a demostrar todo lo contrario a lo que dicen de ti. Perdón, amados. Mientras Dios se muestra en tu vida, los que te acusan van a tener un fin diferente. Más tarde, dice la palabra de Dios en el versículo 24 de Daniel 6. Más tarde el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel y que los echaran a la cueva de los leones junto con sus mujeres e hijos. Y enseguida los leones los agarraron y le rompieron los huesos. Antes que tocaran el suelo, ya los habían despedazado. ¡Wow! ¿Sabes? Dios hará justicia en tu vida. Deja que te acusen lo que quieran. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, porque no es fácil, en ningún momento es fácil dejar que te acusen los que quieren hacerlo. No es fácil. Deja que te espíen todo lo que quieran. Y si es posible, deja que te lleven a esa cueva en donde esperan devorarte. ¿Y sabes por qué? Porque allí mismo, en ese lugar en donde ellos creen que será tu final, se va a demostrar quién es el que está contigo. Y Él mismo, Dios, va a cerrar la boca que tiene que cerrar y a quienes se la tiene que cerrar. Dios cierra la boca, siempre Dios cierra la boca de los leones que te quieren devorar. No lo dudes. Y en todo esto, amados, hay algo que tú tienes que saber: el carácter. Y concretamente en esta historia no solo estoy hablando de tu carácter, sino como ejemplo para el tuyo también. El carácter de Daniel. El carácter de Daniel. Porque si profundizamos un poco en este libro de Daniel, podremos discernir que el hombre que puede dormir en medio de los leones, porque eso fue lo que describe la palabra de Dios, pasó con Daniel. Quedó dormido en medio de los leones. Solo lo puede hacer el hombre que ha permanecido despierto en oración. ¡Wow! Es que, amados, queridos amigos, amados en Cristo, consideremos en qué circunstancias es que se puede permanecer en esa paz y en ese gozo en medio de los leones. Se puede dormir entre leones cuando tenemos un carácter a toda prueba. Oh, sí. Solo lo podremos hacer, dormir en medio de los leones, cuando tenemos un carácter a toda prueba. ¿Y qué es un carácter a toda prueba? Y vamos a profundizar un poco más en lo que el Señor nos está hablando ahora. ¿Qué es un carácter a toda prueba? Primero, es un carácter no contaminado. En el capítulo 1 de Daniel, vamos aquí a ir un poco más amplio, no solo el capítulo 6, sino en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, pero también en el versículo 5 del capítulo 6, dice: Daniel fue uno de los jóvenes bien parecidos que vino de Jerusalén por la deportación a Babilonia. Eso lo podemos encontrar en estas dos referencias bíblicas que les acabo de dar.
Desde que llegó al palacio, reveló un carácter extraordinario, Daniel. No era como todos los jóvenes. Él se distinguía por tener un carácter distinto. Al comenzar su vida en ese lugar, dice la palabra de Dios que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey por considerarla que era una comida que venía de sacrificios paganos y a los ídolos. Él dijo, yo no me voy a contaminar con ese tipo de comida. La prueba a la que fue sometido Daniel por comer solo legumbres saliendo de ella, de esa prueba, porque acordó con el eunuco que cuidaba, que hacía este trabajo y que cuidaba a los príncipes, a los jovencitos también que preparaba para servir al rey. Habla con el eunuco y le dice que él y sus amigos no van a comer y que la prueba es cómo comiendo de la comida que sí les era permitida como hijos de Dios iban a salir aún más sanos y más fortalecidos que aquellos que sí recibían la comida que el rey les pedía. Eso implicaba tener carácter para permanecer en ese compromiso que Dios les estaba pidiendo. Ese carácter lo cultivó toda su vida. Sus enemigos no pudieron acusarlo de ninguna otra cosa a menos que fuera en lo relacionado a su Dios. Como ya vimos en Daniel 6 y versículo 5. Amados, la oración que nos permite dormir entre los leones está relacionada al carácter de quien está orando. ¿Por qué razón? ¿Por qué esto es así? Una vida apartada para la gloria de Dios hará que los enemigos más vigilantes no puedan nunca hallar ninguna otra razón a menos que sea algo relacionado con tu compromiso con Dios y con tu fe. Y eso tú no lo puedes perder de vista. Cuando esto es así, siempre, escucha, siempre habrá una victoria para ti. Y gozo, por supuesto. Porque nadie que se meta con Dios, que es tu Dios y que tiene compromiso contigo, le va a ir bien. Si se meten contigo, se mete con Dios. Entonces no van a poder contigo. Así que no le des importancia a las amenazas cuando tú sabes que esa amenaza viene por algo que tú estás haciendo en tu compromiso con el servicio que tienes con Dios. Una vida apartada para la gloria de Dios hará que los enemigos más vigilantes no puedan hallar ninguna otra razón. No van a hallarla. Amados, la oración e integridad de un hombre obediente a esa autoridad, a la autoridad de Dios, estremece al enemigo, lo sacude, lo confronta, simple y sencillamente se da cuenta que en ti hay algo que no va a poder confrontar porque es Dios mismo el que te está defendiendo, porque es Dios mismo el que está en ti. Wow. Entonces, claramente tendrás un carácter sin acusación. Wow. Un carácter sin acusación. El carácter de Daniel lo hizo acreedor al nombre muy amado que dice Daniel capítulo 10 versículo 11. Muy amado le llamaba Darío, pero también así lo llamaba el Señor. Muy amado. Y ese calificativo se lo daría Dios mismo delante a Jesucristo, a quien llamó desde los cielos, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tu comportamiento habla de tu carácter. Tu carácter habla de con quién te juntas, déjame decírtelo así. Y si con quien te juntas es Dios, solo puede venir porque tú le buscas, porque tienes comunión con Él, porque pasas tiempo con Él. Y entonces acabas siendo como Él, porque tu carácter empieza a ser transformado conforme a la voluntad de Dios. Tú lo puedes ver. Sin duda que esta es una alta distinción, con la que califica Dios mismo
el comportamiento y la consagración hacia Él, hacia el Señor y hacia su obra. Daniel, amados, fue un profeta y un estadista durante el gobierno de varios reyes. Ninguno de ellos pudo encontrar en él tacha alguna. Lo más grande de su carácter fue la comunión que disfrutó con Dios. Eso era lo sustantivo, eso era lo relevante en Daniel, esa comunión que tenía con Dios, con el Dios de la Biblia. La oración fue el arma más poderosa de Daniel. Quizás la única incluso, porque no se da testimonio en ninguna otra cosa que Daniel haya hecho para tener el favor de Darío, sino que pasaba tiempo, mucho tiempo en oración. Relata la palabra de Dios y concretamente en el libro de Daniel cómo se encerraba en su cuarto, abría las ventanas, viendo rumbo a Jerusalén, porque les recuerdo que en ese momento él estaba en Babilonia, y oraba, clamaba al Dios, por lo menos 3 veces al día, dice. La oración fue el arma más poderosa de Daniel. A Daniel se le conoció como a alguien en quien actuaban los espíritus de los dioses, así lo decía Darío, pues, que no es sino una manera, un lenguaje que utilizaban para identificar y distinguir, para reconocer la clase de fe y de relación que Daniel tenía con el Dios de sus antepasados. Su carácter fue altamente considerado por los enemigos. Bienvenido, Alex. O Alexa, perdón. Bienvenida. Aunque le perseguían, aunque le acusaban, no podían encontrar nada por lo que pudieran acusarle, excepto por la oración que presentaba delante de su Dios. Detrás de cada oración poderosa hay un hombre apartado del mal, y así, ese hombre apartado del mal, que está en comunión, que está en oración con Dios, puede dormir entre leones hambrientos, en persecución, por celo, por envidia. Pero ese hombre tiene una conciencia libre de culpa, por eso puede dormir entre leones. Escucha, amado, podemos dormir entre leones cuando conocemos el plan del enemigo. ¡Wow! Y es que fíjate, cuando tú tienes comunión con Dios, aún la maldad del malvado te es revelada. ¿Escuchaste bien? Cuando tú tienes comunión con Dios y estás en oración, por eso es que estás en comunión con Él mismo, Dios, te revela el plan de maldad del malvado, así que no te agarra por sorpresa, te agarra preparado. Y sabes entonces que no tienes por qué prestarle atención, sino tú continuar en la agenda, en el plan y en el compromiso que tú tienes con Dios, porque Él mismo te está guiando y porque Él mismo te va a proteger. Él mismo es tu escudo, Él mismo es tu armadura. El yelmo de la salvación y la coraza de la justicia, ceñidos tus lomos con la verdad. En un brazo el escudo de la fe y en el otro la espada del Espíritu, dice la palabra de Dios. De eso es de lo que te está hablando ahí. Hay un plan discernido para ti desde el propósito de Dios para tu vida, ¿sabes? La vida de Daniel siempre estuvo expuesta a despertar envidia en sus enemigos, pero también en los enemigos más cercanos del rey. No tengas duda de eso. Va a haber enemigos en tu vida cuando tú tienes un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si surgen enemigos, primero gózate, porque quiere decir que tú estás en la unción y que tú estás en el favor de Dios. Va a haber enemigos solo por el hecho de que tú tienes compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Daniel, versículo 4, un espíritu superior había en él y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén, dice la palabra de Dios. Si el propio Darío estaba diciendo esto de Daniel, era natural, amados, era perfectamente natural que el resto de los sátrapas y gobernantes no quisieran que un judío estuviera sobre ellos como gobernante. Era natural que esto sucediera así. Es lógico, pues. ¿Sabías tú que la envidia es una de las armas que maneja perfectamente Satanás cuando tú te propones servir al Señor de una manera total? No te sorprenda entonces que haya este tipo de ataques. Es natural que los hayan hecho. Esta malévola actitud la utiliza Satanás para debilitar a quienes se proponen vivir diferentes y apartados para Dios mismo, para el Señor Jesús. Te van a atacar. No te sientas mal, por el contrario, gózate, te van a atacar. Amado, en esta historia, los enemigos de Daniel trabajaron sobre un plan bien pensado, muy detallado, que no le dio oportunidad al rey de conocer todas las maquinaciones, todo lo que en su cabeza se les ocurrió y que escondían debajo de sus intenciones, estos líderes que incluso abajo de Daniel estaban. Bienvenido, Ramón. ¿Cuánta gente hay que te va a ver de esta manera? Solo porque tú tienes un compromiso con Dios. La ley en este momento que estoy compartiendo de Meda y de Persia era inviolable. Y de eso se aprovecharon los enemigos de Daniel. ¿Cómo se puede exponer al diablo en una situación de prueba, amados? ¿Cómo podemos dejar evidencia, dejarlo en evidencia, dejar en evidencia a Satanás cuando estamos en una situación de prueba? Y sabes, es muy simple, muy simple. Por medio de la oración, por medio de tu oración, de tu oración, de tu oración con Dios. Y eso va a traer luz a la intención del corazón de quienes en envidia, celo o cualquier cosa que los esté moviendo, que no viene de Dios sino de Satanás, traen esas personas contra ti. El enemigo pudiera estar utilizando mi propia prueba. Escucha, el enemigo, Satanás, ese león, que es una persona que se ha dejado influir por el mal, por Satanás mismo, para hacerte daño, puede estar utilizando tu propia prueba para hacerte sentir miserable delante de Dios. ¿Ya ves? Así te ha de ir en tu vida. Seguramente vives en pecado, por eso Dios te está metiendo en esa prueba. Eso es lo que nos dicen aún los hermanos de Dios, los hermanos en Cristo. Perdón que lo diga de esta manera, pero es la verdad. Por eso dice Proverbios con toda claridad: no te sorprenda que el ataque venga justo de que está más cercano de ti aquel que ha luchado contigo las batallas. Así lo dice Proverbios, no lo digo yo. Así que esto no es nuevo, amados. Esto es bíblico. Pero mi oración siempre va a desbaratar las verdaderas intenciones de Satanás. Y va a dejar expuesto a quienes se han dejado utilizar por Satanás. Y va a quedar evidente que están queriendo hacer daño. El decreto humano no cambia el propósito de Dios. Aquello que el hombre decreta, una ley, cambia la Constitución, cualquier cosa que un gobierno humano haga que vaya en contra de lo que Dios dice, no va a cambiar lo que Dios dice.
porque el propósito de Dios va a prevalecer y va a ser cumplido hasta la última tilde, dice la palabra de Dios. Y esto, amados, es tremendo, porque no es lo que nos enseñan, no es lo que nos dicen. Los sátrapas obligaron al rey Darío, estos otros dos junto con Daniel, pero Daniel no estaba, él era el perseguido, y esos 120 también, esos dos sátrapas y esos 120, obligaron al rey Darío a firmar el edicto de la prohibición de orar a otro Dios distinto a Darío. Y con esto atraparon al rey en su propia voluntad. Esto te puede pasar en tu casa, y genera división. Esto te puede pasar en tu trabajo, en tu negocio, en donde alguien está generando conflicto para hacerte quedar mal con el jefe, o con los clientes, o con los socios. Pero como están haciéndole la barba al rey, en buen mexicano decimos lamiéndole las botas al jefe, le dan a su ego y le gusta. El ego es peligroso y es el enemigo también. Así es como actúa Satanás, ¿sabes? Exalta la vanidad de los hombres para que luego queden atrapados en ella misma. Lo que estos hombres, estos sátrapas, estos gobernadores que estaban abajo de ellos, no sabían es que la oración, mientras más amenazada esté y más se prohíba, es cuando más nos entregamos a ellas y tenemos un compromiso con Dios. Y es cuando más poder surge de Dios. Porque dice la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Las pruebas hacen que nuestra oración se intensifique. Y esta verdad ha sido comprobada a través de los tiempos. Se equivoca Satanás cada vez que se levanta contra la obra de Dios y los que están frente a esta obra. Y es como dijo Jesús a Pablo cuando perseguía a la iglesia: dura cosa te es dar de coces contra el aguijón, en Hechos en el capítulo 9, versículo 5, amado. Cuando Gamaliel dio su veredicto a aquellos que querían detener el movimiento del evangelio, sus palabras fueron por demás elocuentes al decir en el capítulo 5 de Hechos, versículos 38 y 39: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bienvenidos. Lo que no es de Dios no prevalece. ¿Escuchaste bien? Lo que no es de Dios no prevalece. El complot del diablo queda desbaratado cuando decimos: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Yo no sé tú, yo primero lo que Dios diga, no lo que el hombre diga. A mí no me importa lo que el hombre dice, lo que importa es lo que Dios dice, de mí primero. Si Él me aprueba, ¿qué más da lo que el hombre diga? Porque si Dios me aprueba, victoria tengo. Y la verdad va a ser expuesta y la mentira va a salir a la luz y va a ser destruida junto con quienes están diciendo esa mentira. Y entonces podrás dormir entre leones, porque confías en el decreto de Dios. Podrás dormir entre leones cuando confíes en el decreto de Dios. Cuando confíes en la promesa de Dios, cuando confíes en el propósito de Dios, cuando tengas comunión y creas y te sujetes y te abraces a lo que Dios dice que es, no a lo que el hombre dice que es. Amados, la oración no tiene por qué pararse.
Los sátrapas pensaron que podían prohibir la oración, ¿sabes? Eso es lo que ellos creían. Que iban a lograr que Daniel dejara de orar y que orara solo al Dios que ellos decían. Y no fue lo que hizo Daniel. Y era un joven todavía en aquella parte de la historia. Registrado en la Biblia, ahí en Daniel, en el capítulo 6. Hace un tiempo leí algo que un hombre de Dios compartía que dice: prohibir orar por tanto tiempo, 30 días, es robar a Dios todo el tributo que recibe del hombre y roba al hombre de todo el consuelo que tiene de Dios. ¡Wow! Recuerdo entonces cuando leí esto, que queda como testimonio ahora en este mensaje y en esta administración de Dios, aquellos 30 días que pasé en aquella isla en medio del Océano Pacífico con otros 40 hombres líderes de Dios de todo el mundo. Muchos de ellos ahora encumbrados en muchas posiciones que Dios les ha levantado, no porque ellos lo quieran. A mí me escuchan y me ven en muchas redes sociales, en muchos lugares del planeta y hasta en otros idiomas. Philip, welcome. Pero no es nada que yo esté haciendo, es Dios el que me da gracia para que este mensaje llegue, vaya, impacte, cambie, renueve, transforme, haga vidas nuevas completamente, entregadas a Dios. ¿Cómo puede un hijo de Dios, un cristiano, un salvo vivir 30 días sin oración? Yo paso uno y me siento mal. Es más, paso una parte del día sin buscar de Dios y ya no soy el que debo ser, porque no siento la presencia, no siento esa comunión y por lo tanto no soy quien Dios dice que yo soy, no lo que el hombre dice que yo soy. Cuando tú no oras, acabas siendo lo que el hombre dice que tú eres. Cuando tú oras, eres quien Dios dice que tú eres. ¿Lo crees? Intenta vivir 30 días sin agua, sin alimentos, sin respirar un ratito. No podemos, te mueres, es lo mismo si no oras. Welcome, Jake. Cuando Daniel vio venir un serio problema a su vida, se levantaba en oración buscando resolver una situación imposible desde el punto de vista humano, pero perfectamente posible desde el punto de vista del Dios vivo, del Señor de señores y del Rey de reyes. Amén. Amén. Amado, Daniel quedó entre la espada y la pared, ¿sabes? Cuando surgió aquel decreto. Porque le prohibía orar a su Dios, al Rey de reyes y Señor de señores. Pero además amaba y respetaba a Darío porque lo había amado y respetado a él y porque había sido exaltado por el propio Darío poniéndolo al frente de todo. ¿Y qué hizo Daniel en ese momento? Le hizo caso al edicto, aun cuando eso implicaba que le cortaran la cabeza. Se amilanó, se empequeñeció, se envileció frente a aquella camada de leones que se había unido para devorarlo. No. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo del edicto y que éste había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¡Wow! ¿Qué haces tú cuando te amenazan? ¿Cambias tu comportamiento? ¿Ya no hay más de Dios o ya no hay más de mis valores y convicciones porque está mal visto y es socialmente incorrecto ser firme con tus convicciones aunque no aceptes lo que está empujando el resto? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Yo te voy a decir qué hago yo. A mí no me mueve nadie de eso. Y doy la cara con amor pero con firmeza. Hablo de lo que creo, hablo de lo que soy con Dios y hablo de lo que Jorge es siempre, no importando las circunstancias, no importando si es en el ministerio paulino, no importando si es en la familia, no importando si es en la casa. A mí me han pedido, oye, ¿qué seguimos haciendo aquí reunidos y haciendo esto y el otro? Porque el ministerio aparentemente no crece en muchos ámbitos, pero crece en donde Dios quiere que crezca y está llegando a donde Dios quiere que llegue, y eso es lo importante. No importa lo que el hombre dice, no le importa lo que este hombre dice, lo que importa es lo que Dios está haciendo a través de este hombre, este hijo de Dios.
testimonio. No podemos parar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es orar. Es la oración la que conquista el terreno de lo sobrenatural. Es la oración la que conquista el terreno de lo imposible. Lo único que podía cambiar las leyes medo-persas en este contexto histórico en Daniel 6 era Dios y la oración de Daniel. Nada hay de imposible para la oración de poder en Cristo. Amados, hay una piedra de lo imposible que hay que mover. Porque cuando Darío supo del complot en que había caído, hizo lo imposible, a lo mejor hasta desesperadamente, por librar a Daniel de la sentencia que él mismo había firmado. Eso está en el versículo 14 de Daniel 6. Y por cuanto él conocía las leyes de su patria, le dio cumplimiento a la sentencia, tanto así que mandó a poner una piedra sobre la cueva y la selló con su anillo real, con la finalidad de que Daniel no se escapase de tan terrible lugar. La escena que describe la palabra de Dios, amados, no podría ser más difícil para el valiente profeta de Dios. Y una de las intenciones de las pruebas siempre va a ser llevarnos hacia un terreno donde pareciera imposible salir de esa situación. Queridos amigos, amados, en lo natural y desde el punto de vista humano hay circunstancias para las que nos vemos imposibilitados de salir, que no vemos siquiera salida. Una piedra puesta en aquella cueva nos recuerda a otra piedra que fue puesta sobre la tumba de Jesús. Y esa piedra, símbolo de una imposibilidad humana, amados, fue abierta por el poder de Dios y resucitó al tercer día. Amén. No va a ser de inmediato. Y resucitó al tercer día. Espera tu tercer día tú también en oración. La oración que prevalece se encarga de generar el poder que remueve lo que detiene la bendición. Y entonces ora y tu oración sea: Señor, mueve esa piedra que me impide ver tu bendición, o mueve esa piedra, otra, que me impide recibir tu bendición. Pídele a esa montaña que se mueva y se moverá si tienes fe como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios. El creyente, el Hijo de Dios, tú, amado, tú que me escuchas, tú que me ves y escuchas, un hijo de Dios, alguien que ha creído en Dios, no se quedará jamás en medio de la cueva de la prueba. Siempre saldrá en victoria de ahí. Y entonces podremos dormir en medio de leones y nada nos va a pasar, porque creemos y ordenamos al león que cierre su boca. ¡Wow! Porque tú tienes esa autoridad y ese poder cuando tú tienes comunión con Dios, porque entonces recibes la autoridad de Dios en ti y esta vive en ti y se manifiesta en ti. Y te vas a identificar con esa prueba. Amados, cuando un hijo de Dios pasa por una dura prueba, hay un pesar muy grande. El rey Darío vivió ese dolor, el dolor de saber que no pudo liberar a Daniel de ese momento. Welcome, Alex. Y lo que era peor aún, imaginarse las mandíbulas de los terribles leones en medio de la oscuridad. En medio de esa oscuridad que se venía en la noche. Y esto es lo que realmente produce la condición de un amigo cercano para nosotros. Es decir, si tú verdaderamente tienes comunión con ese amigo, te va a doler que se encuentre ahí. Te va a doler que se encuentre en medio de la prueba. Esto es lo que realmente produce esa condición del amigo. Dolor. Al reflexionar en alguien que está bajo fuego de prueba, donde el enemigo ha desatado toda su furia,
de destrucción. Es algo que conmueve el alma. Nos duele ver gente en los altos, por ejemplo, pidiendo de comer, que sabemos que viene de otro país, que están sufriendo, que están pasando por hambre, que tienen expectativas de salir y que no lo están logrando. Nos mueve el corazón. La voz entrecortada del rey cuando fue a visitar a Daniel, presagiando lo peor, revela una condición muy digna de hacer mención. Léete Daniel 6, versículo 20. Darío era pagano, pero él había visto algo distinto en la vida de Daniel. Sabía que el Dios de Daniel no era como el que él tenía, como los que él tenía. Intuía, de alguna manera creía que ese Dios podía liberar al profeta de aquella situación. Amados, queridos amigos, la oración que prevalece hace que los pecadores no salvos, la oración que prevalece, bienvenido Juan, la oración que prevalece hace que los pecadores no salvos reconozcan que el Dios que tenemos es distinto a lo que el mundo ofrece. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Qué te está ofreciendo el mundo que te ha cautivado? ¿Quién nos fascinó? Dice Gálatas 2. Ni un solo hueso roto. Quien puede amanecer vivo en una cueva tapada con una piedra y en medio de voraces leones. Solo aquel cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Solo aquel que ha tenido la demostración de por vida que su Dios nunca le ha fallado. Amados, mientras el rey Darío fue una voz entrecortada, clamando hacia la cueva, preguntando a Daniel, pensando ver a los leones barrigones y llenos de comida, salió de la cueva una fuerte voz que decía: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Wow! Ninguno de sus huesos fue quebrado. Su carne no fue siquiera tocada, ya no digas arañada, ni tocada. Pasó una noche Daniel con una conciencia tranquila y lleno del gozo y la paz de Dios. ¿Y sabes por qué? Precisamente por su relación y su comunión con Dios. Y él sabía que mansos como corderos los leones nada le podrían hacer, porque Dios cerró la boca de los leones. El diablo queda avergonzado cuando su pueblo, el pueblo de Dios, cuando tú y yo nos tomamos de la oración y de la palabra de Dios. Los ángeles del cielo descienden para proteger a sus hijos cuando pasan por los más terribles momentos. Entonces el enemigo queda avergonzado al término de una gran prueba, de una situación que tú no entiendes, que tú no deseas, que tú no conoces, pero que tomado de la mano de Dios va a pasar. Y tú vas a tener victoria y gozo. Amén. Ese fue el caso de Daniel. Por eso pudo dormir entre leones, y tú también lo puedes hacer. Amén. Se equivoca el diablo si pretende destruir a sus hijos, a los hijos de Dios, o pretende destruir el propósito de Dios, o pretende hacer a un lado, Sergio, bienvenido, lo que Dios mismo ha escrito. Porque lo que Dios ha escrito, el hombre no lo puede cambiar. Amén. Aún lo que está por venir. Amén. Vamos a concluir, amados. Vamos a concluir, queridos amigos. La persona que duerme entre leones es conducida a una comunión más cercana con su Dios. Además, experimenta una fortaleza capaz de hacerle vivir tranquilo y en gozo. Solo es posible cuando hay integridad de carácter, cuando hay una resolución para obedecer a Dios, aún antes que a los hombres.
Quien duerme entre leones al final, si está en comunión con Dios, si obedece a Dios, si está en oración, al final, aún estando en medio de leones, vas a poder dormir en medio de ellos y ellos van a estar encadenados y con la boca cerrada. Nada te van a hacer. Amados hermanos, los leones estando encadenados no pueden ir más allá de donde Dios se los permite, ¿sabes? Y si tienen la boca cerrada no pueden ni dañar, porque lo que daña de los leones es la mordida. Lo más que van a poder hacer es rugir. No pueden morder. El rugido no rompe los huesos, ¿eh? Así que no temas. Cuando tu alma se sienta entre los leones, recuerda de quién eres hijo tú. Amén. Recuerda que si así pasara, hoy hay otro león, el león de la tribu de Judá. Amén. Allí, junto a los leones visibles. Y allí está él. ¡Cuán tranquilo está! Allí está al lado de sus hijos el león de la tribu de Judá. Cualquier alma que haya sido echada al foso de los leones debe recordar que saldrán ilesos de allí, porque el ángel del Señor vendrá para cerrar la boca del león rugiente. Y cuando esto suceda, vamos a tributar a Dios la misma alabanza que tributó Darío en los versículos 25 y 27 de Daniel 6. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre, que tú nos das, Señor, de oración, de comunión, de reflexión, Padre mío. Y que llenos de ti, Señor, entregamos este tiempo, Padre mío, para que recibamos bendición. Recibamos bendición. Recibamos bendición. Y manifiestes tu gracia y tu gloria en nuestras vidas, Padre mío. Ven, Señor, a nuestro corazón. Y para quienes no lo han recibido, Padre, confiesen con su boca y con su corazón que tú eres el Señor y que Dios, el Padre, te ha levantado de los muertos. En el bendito nombre, Señor, de Cristo Jesús. Porque creemos, Padre, que no solo para justicia, sino también para salvación, tú eres el Hijo de Dios. Y quienes ahora lo han visto, Padre, en este mensaje largo, extenso, pero poderoso y con unción, reciban de este amor y de esta bendición que solo puede venir de ti y del trono de la gracia. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice, amén, y amén, y amén. Oh Señor, gracias, Padre mío, porque tú tienes luz, gracia y verdad para nosotros. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice, amén. Dios les bendice. Dios los bendice. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada.
me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino, Señor. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Eres digno, eres digno. Todas rodillas se doblarán, todos confesarán que tú eres Rey, que tú eres Rey. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno
solo ante ti